momentico, que es que sin querer el niño tenía la botella de agua abierta y la ha tirado y me ha mojado todo esto. Pero no pasa nada. Así. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén. Saben que, según los científicos, dicen que tenemos 2 horas menos desde hace unos años. Ya no son los días de 24 horas. Dicen que aproximadamente duran 22 horas. O sea que tenemos mucho menos tiempo para aprovecharlo, para pasar tiempo con el Señor. Aleluya. Miren, se encuentra el pasaje que les quiero compartir en esta tarde, es muy sencillo. Ustedes ya me conocen. Ya va a ser un año que vamos a estar juntos con ustedes. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y verso 13. Y dice la palabra del Señor: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y dice la palabra del Señor: y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Tomen asiento. Aleluya. Tengan ustedes en cuenta que Dios se preocupa por nosotros. Gloria a Dios. Dios se preocupa por nosotros. ¿Saben que somos la preocupación de Dios? ¿Saben ustedes? Para que ustedes me entiendan, somos el desvelo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Dios se desvela por nosotros. Miren, hay a veces que tenemos o hemos tenido un concepto, yo no sé ustedes, hasta que yo he aprendido por medio de las Escrituras, que Dios es un Dios que rompe los conceptos humanos. Yo creía que Dios era un juez que se vestía con su toga, sentado en un trono de juez, y que dictaba sentencia, y que era un Dios muy serio, muy serio, muy serio, y que Dios no se reía. Ese era el concepto que yo tenía en mi mente. Dios es serio. Pero ese era el concepto que yo tenía de Dios. Yo creía que Dios era de otra manera, porque no tenía el conocimiento por medio de las Escrituras de cómo era Dios. Por medio de sus atributos Dios nos dice cómo Él es. Y miren, yo creía que Dios era un Dios que solamente estaba para algunos, que solamente atendía a los más grandes, a los que más figuraban dentro de las iglesias, a los que predicaban, a los que cantaban y a los que ocupaban un lugar dentro de la iglesia. Era mi concepto, les estoy hablando desde cuando yo era muy jovencico, hasta que aprendí que Dios se preocupaba por mí. ¿Saben ustedes que somos la preocupación de Dios? Que los ojos de Dios velan por cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes que desde antes de la fundación de todas las cosas, la palabra del Señor dice que ya nos conocía el Señor y que ya estábamos en la mente anticipada de Dios? Miren si somos importantes para Dios. La palabra del Señor aquí nos enseña
a la noticia de que Juan el Bautista ha muerto. Dice la palabra del Señor que van y le dan la noticia a Jesús. No tenemos que olvidarnos que Jesús era humano. No solamente tenía la naturaleza divina, sino que también era humano. Y cuando esa noticia de que Juan el Bautista es decapitado y ha muerto, la recibe el Señor se entristece. Y dice la palabra del Señor que oyéndolo Jesús, oyendo esa noticia, se aparta de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero dice la palabra del Señor que cuando la gente oye que unos a otros se preguntan dónde está Jesús, unos a otros se dicen, ha tomado una barca y ha pasado al otro lugar. Dice la Biblia que a pie, aquellos que estaban necesitados, una multitud que estaba necesitada de Jesús, se va al encuentro del Señor. Y en vez de estar Jesús preocupado por sus preocupaciones, que le dan la noticia de que Juan el Bautista es decapitado, en vez de estar apartado a solas porque era lo que quería Jesús, Jesús aparta sus preocupaciones, aparta lo que él está sintiendo en aquel momento desde su interior y va y atiende a las multitudes. ¿Saben que somos la preocupación de Dios aquí en la tierra? Que Dios aparta sus preocupaciones para preocuparse por cada uno de nosotros. Dios deja de atender todo lo que tenga de atender para preocuparse por nuestra necesidad, por nuestro dolor, por preocuparse por cómo nos encontramos, por conforme está nuestra vida espiritual. Saben que tenemos un Dios que dice la Biblia que es un Dios cercano, que está cerca de nosotros y que no es un Dios que está lejos de nosotros. Saben que dice la Biblia que prometió Jesús que estaría con nosotros todos los días hasta la fin del mundo, y que eso implica que Dios va a estar cuando todas las cosas vayan bien, cuando todas las cosas funcionen como nosotros queremos. Y también implica que Jesús estará con nosotros aun cuando nosotros estemos pasando por dificultades. ¿Saben qué implica? Que Dios se ha implicado por cada uno de nosotros, que Dios se ha hecho hombre por nuestra causa, para defendernos, para salvarnos, para darnos la vida eterna con Él. Dios ha hipotecado la eternidad para pasarla nosotros con Él. No hay Dios más grande que nuestro Dios. Dios se preocupa por ti. Aleluya. Acompáñame, Tony. Somos la preocupación de Dios. Aleluya. En vez de preocuparse por él, por la noticia que había recibido, la echa a un lado y empieza a preocuparse por la necesidad que tenía el pueblo. ¿Saben que cuando Mateo escribe que Jesús tuvo compasión de ellos, esa palabra compasión quiere decir, ya saben ustedes que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir esplanizomai. No es una maldición, es una palabra griega. ¿Saben lo que significa esa palabra? Esa palabra significa que Jesús no tuvo pena. Esa palabra significa mucho más. Porque al ver la necesidad de la multitud que se acercaba a que Jesús los atendiera, la palabra compasión quiere decir que Jesús sentía las heridas, sentía en su ser, dentro de sus entrañas, sentía las heridas de aquellos que se acercaban a Él. Por eso les he dicho que tenemos un Dios cercano. Por eso les he dicho que somos la preocupación de Dios. No fue un sentimiento pasajero. No fue que Jesús lo vio y le dijo: ay, qué lastimica, voy a sanar a los enfermos, voy a ver qué necesidad tienen. No. Ese no es el sentimiento que se le despertó a Jesús.
¿Saben lo que quiere decir? Que sintió en las entrañas, Jesús sintió dentro de sí la necesidad que tenía el pueblo. ¿Saben lo que quiere decir? Que estaban compartiendo. Jesús se hacía partícipe, se hacía participante de las debilidades y las necesidades que había en el pueblo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que no tenemos un sumo sacerdote del cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, no se complace en nuestros pecados. No quieras hacer cómplice a Dios de tus pecados. Haz cómplice, haz partícipe a Dios de tus debilidades. Aleluya. Porque queremos hacer participante a Dios de todo lo que nos pasa, de nuestros errores y de nuestros fracasos. Y Dios no se hace partícipe de nuestros pecados. Y Dios no se hace partícipe de lo que me ocurre a mí por mis malas decisiones. Dios se hace participante y se complace de atenderme en mis debilidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios sabe y me conoce como soy. Sabe Dios que hoy estoy aquí arriba y que a lo mejor mañana estoy aquí abajo. Sabe Dios que estoy lleno de faltas y de necesidades, y que hay a veces que yo intento hacer las cosas y que no llego. Dios se complace en mis debilidades, pero Dios no es cómplice de mis pecados. Aleluya. Haz cómplice a Dios de tus debilidades. Aleluya. Dile por dónde estás pasando, aunque Él ya lo sabe, pero Dios necesita que hables con Él. Dile a Dios por dónde estás pasando, tus preocupaciones, qué es lo que te desvela, qué es lo que te quita el sueño, qué necesitas en tu vida, qué necesitas en tu casa, qué necesitas con tus hijos, qué necesitas en tu matrimonio, qué necesitas en tu hogar, conforme está tu vida espiritual. Yo quiero y necesito hacer cómplice a Dios desde mis debilidades, decirle a Dios que no llego, decirle a Dios que no puedo. Y cuando yo exclamo y clamo delante de su presencia que lo necesito, Dios, que es un Dios que escucha, viene y me ayuda, me tiende su mano y me saca del lugar en el que estoy. Haz partícipe a Dios de tus debilidades. Aleluya. Dice la palabra que cuando los vio, sintió compasión de ellos. Algo ocurrió dentro de las entrañas de Jesús y se preocupó y dejó a un lado lo que a él le preocupaba para atender las necesidades del pueblo. Deja de tener ese concepto, si es que lo tienes, de Dios. Dios no está sentado en un trono de juez con su toga dictaminando nuestros pecados. No. Dios, dice la Biblia, Dios es nuestro Dios y también es nuestro Padre. Y como Padre se compadece de nuestras debilidades. Sí que es verdad que como Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Es verdad. Miren lo que dice el Salmo 103. Miren lo que dice de Dios. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, vuelvo a repetírselo, como el Padre, déjalo que no me moleste. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo de la tierra. Aleluya. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje del hijo pródigo cuando se acerca a la casa? La Biblia dice que el hijo iba con una oración hecha en su mente. Y era una oración que le iba a decir al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy merecedor de llamarme tu hijo. Pero dice la Biblia que cuando se acercó el Padre que lo estaba esperando a que viniera, cuando lo vio por el camino, dice la Biblia, léanlo, y aun cuando estaba lejos, porque la misericordia de Dios no hace falta que se mueva cuando estás cerca de Él. La misericordia de Dios se mueve aunque estés lejos de Él.
Dice la Biblia, aunque estaba lejos, el Padre fue movido a misericordia y fue el Padre el que fue a por el Hijo, lo abrazó y lo besó. Gloria al nombre del Señor. Fue movido a misericordia. ¿Saben lo que quiere decir? Que tuvo compasión de su Hijo. Cuando lo vio como se acercaba, pasó las miserias del Hijo por el corazón paterno del Padre y fue movido, fue conmovido a misericordia. ¿Saben? Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Dios está cercano a nosotros. Dios no es un Dios que ha dejado de lado a su iglesia. ¿Qué va? Dios se ha hipotecado con cada uno de nosotros. Y Dios de tu problema lo ha hecho su problema. Y de tu padecimiento ha hecho su padecimiento. Y de tu... Ya lo diré, que no me sale. Y de tus necesidades ha hecho sus necesidades. Aleluya. De tu dolor ha hecho su dolor. De tu padecimiento ha hecho su padecimiento. Por eso nunca tendrás un amigo que mejor amigo que Jesús. Jamás. Yo les podré traicionar aunque no quiera, pero Jesús no traiciona a nadie. Jamás tendrás un mejor compañero de viaje que Jesús. Aleluya. Yo quiero que Jesús sea mi compañero de viaje. ¿Cuántos lo quieren? Y dicen para él un poderoso gloria a Dios. Un poderoso aleluya. Aleluya. Fuerte el aplauso para el Señor.